Olvídate de lo que creías saber de Jesús Mariñas. Sí, ese Jesús Mariñas. El que veías destrozando reputaciones en televisión. El que hacía temblar a la élite con solo una mirada y un dardo envenenado. Hoy vas a desenterrar la verdad brutalmente compleja del hombre que se escondía detrás de aquel espectáculo. Una dualidad tan extrema que redefinirá para siempre la imagen del monstruo mediático que pensabas conocer. ¿Creíste que era solo el depredador televisivo, la lengua más afilada que hacía temblar a cualquier famoso? Te equivocas, y mucho. Aquí, en Olor a Farándula, estamos a punto de abrir la caja de Pandora de una vida marcada por el trauma y el secreto, una historia que muy pocos se atrevieron a contar. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un ápice de estas revelaciones que van a dejarte con la boca abierta. Activa la campanita para que no se te escape ni una sola de nuestras investigaciones más profundas y verídicas. Antes de continuar con este viaje al corazón de la contradicción, déjanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy y cuál es tu primera impresión de Jesús Mariñas. ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Todo comenzó el 3 de octubre de 1942, en una A Coruña gris de posguerra, una España sumida en el silencio y la escasez. Allí nacía Jesús Manuel Pérez Mariñaz, un nombre que años después se transformaría en una marca, en una leyenda mediática. Pero su llegada al mundo no estuvo envuelta en la alegría de una familia completa, sino en el doloroso vacío de un padre que sencillamente nunca lo reconoció. Una ausencia monumental que definiría el carácter indomable de aquel niño. Su madre, Manuela Pérez Mariñaz, se alzó como el sol de su universo. Una mujer de hierro, valiente hasta la médula, que regentaba un kiosco con la fuerza de quien ha aprendido a sobrevivir a dentelladas. Ella se convirtió en el único pilar en la vida de aquel niño. El único refugio en un mundo que pronto le demostraría su crueldad. Jesús Mariñas afirmaría, décadas más tarde, que esa ausencia paterna no le había traumatizado. Pero las ausencias, queridos amigos, por mucho que se nieguen, siempre dejan un hueco. Y ese hueco inmenso, él lo llenó con una independencia feroz, forjando una identidad al margen de cualquier figura de autoridad masculina que pudiera someterlo. El espectáculo, sin embargo, corría por sus venas con la fuerza de un río desbocado. No era un mero capricho juvenil, sino una herencia de sangre, un destino marcado. Su abuelo materno, Lino Pérez Lastres, había sido un auténtico hombre de teatro, el orgulloso propietario de 3 locales en la ciudad, incluyendo el mítico Pabellón Lino. El joven Jesús, un niño espigado y observador, creció entre el olor inconfundible a madera vieja, a maquillaje teatral y al eco lejano de los aplausos que venían del escenario. Allí, tras las bambalinas, en ese universo mágico donde la realidad se mezclaba con la fantasía, encontró su primera vocación, un deseo ardiente que lo consumía. Quería ser actor. A la tierna edad de 14 años, con una determinación que desafiaba su juventud, se matriculó en declamación en el Conservatorio de A Coruña. Deseaba dominar el escenario, proyectar la voz con la fuerza de un trueno, controlar el gesto con la precisión de un bailarín. No lo sabía entonces, pero no estaba aprendiendo a actuar. Estaba forjando el arsenal de su futura y temida carrera. Pero si el teatro representaba un sueño de evasión, su hogar era una pesadilla de la que no podía despertar. El escenario doméstico era un drama real, sin guión ni artificios, y con heridas que no se borraban mágicamente al bajar el telón. Su relación con su hermano mayor, una figura imponente y autoritaria, estaba tejida con el hilo áspero y brutal de la violencia. Un tejido que desgarraría su alma. En sus memorias, años después, aquel niño recordaría el terror visceral, las palizas brutales que recibía, golpes que dolían hasta el alma simplemente por la osadía de escaparse a jugar con sus amigos, por ser, simplemente, un niño que buscaba un resquicio de libertad. Este infierno, este horror silencioso, no se limitaba únicamente a él. Presenciaba con impotencia cómo su madre, la mujer que adoraba con una devoción casi sagrada, sufría el maltrato a manos de su propia cuñada. Una humillación que le partía el corazón. Aquel niño, acorralado entre la violencia despiadada de su hermano
y la humillación constante de su madre, aprendió una lección fundamental, grabada a fuego en su espíritu. El mundo era un lugar hostil, un campo de batalla donde solo los más fuertes y astutos sobrevivían. Cultivó un odio visceral por la tiranía y una lealtad inquebrantable hacia Manuela, su única protectora. Esas palizas, esos golpes que dolían en el cuerpo y en el alma, le enseñaron a defenderse de una manera brutalmente efectiva. Le enseñaron a devolver los golpes, a no retroceder jamás ante una agresión, pero su arma predilecta no serían los puños. Su verdadero arsenal sería una lengua afilada como un bisturí y una pluma cargada con el veneno más puro, capaz de desarmar y destruir a cualquiera que osara desafiarlo. En medio de esa turbulencia familiar, navegaba otra guerra interna, silenciosa y desgarradora, la de su propia identidad. En aquella España, ultraconservadora que no perdonaba la diferencia, donde ser distinto era casi una condena, tuvo una relación juvenil con una chica llamada Jellins. Él mismo la definiría décadas después con una palabra desoladora: una tapadera. Fue el primer intento desesperado de construir una fachada, un muro inexpugnable para esconder su homosexualidad. Una verdad que en ese entonces podía costarle absolutamente todo, desde su reputación hasta su propia libertad. Era un acto de supervivencia en una sociedad que no permitía la autenticidad. El destino, sin embargo, siempre tiene un plan, un giro inesperado que lo cambia todo para siempre. El punto de inflexión llegó a través de una figura luminosa, una profesora de declamación que vio más allá del dolor y la rabia: María Luisa Durán Marquina. Ella no solo enseñaba las técnicas del teatro, también escribía con pasión para el ideal gallego, y vio en aquel muchacho teatral, observador y herido, un potencial que iba mucho más allá de las tablas del escenario. Vio la rabia contenida, la inteligencia astuta, la capacidad innata de ver lo que otros, cegados por las apariencias, no veían. Y le dio el consejo que lo cambió todo para siempre. Lo encaminó, con una visión casi profética, hacia el periodismo. Y fue como si, de repente, se abriera una puerta hacia un nuevo mundo de posibilidades. Le ofreció una vía legal, legítima, para transformar su amor innato por el drama, su instinto de supervivencia a ultranza y toda esa rabia acumulada en una profesión. El traslado a Barcelona para estudiar periodismo fue mucho más que un simple cambio de ciudad. Fue, en el fondo, una huida desesperada, una liberación total de las cadenas de su pasado. Lejos del ambiente opresivo de su hogar, lejos de los golpes y de las miradas acusadoras de una sociedad intolerante, Jesús Manuel Pérez Mariñaz comenzó, por fin, a forjar al hombre que el mundo conocería como Jesús Mariñas. Su carrera lo llevó de la efervescencia de Barcelona a la grandiosidad de Madrid, con la ayuda estratégica de figuras clave como el periodista del régimen, Jesús Basago, y luego, de nuevo, de vuelta a la vibrante Barcelona. Fue allí, en la ruidosa redacción del diario Telexpress, donde encontró su verdadera vocación, su llamada más profunda: la crónica social. Pasó por las redacciones de revistas icónicas como Semana y Pronto. Entre el bullicio y el humo de los cigarrillos, empezó a pulir ese estilo impenitente, mordaz, sin piedad, el estilo que se convertiría en su marca registrada, en su sello personal e intransferible, capaz de incendiar cualquier conversación. Esta emancipación profesional, este ascenso imparable en el mundo de las letras, corrió en paralelo a la más importante de todas, la liberación personal. En 1965, con 23 años, Jesús Mariñas inició su primera gran relación amorosa. Un paso gigante hacia la aceptación de su propia identidad. Se llamaba Isidro. Era un librero 12 años mayor que él. Y fue un vínculo que duró 16 años. Un paso de gigante hacia la vivencia de su identidad de forma auténtica. Aunque fuera en la discreción impuesta por una dictadura que agonizaba, pero que aún proyectaba su sombra opresora. Pero los fantasmas de la infancia, esos demonios que se aferran al alma, nunca nos abandonan del todo, por mucho que huyamos. La misma aversión al control, nacida de los golpes humillantes de su hermano, terminó por dinamitar esa relación que había sido su primer refugio. Mariñas confesaría, años después, con una franqueza desarmante,
que el romance se rompió por una razón que lo devolvía, de golpe, a su infancia más oscura. Quería dominarme mucho, dijo. Era un patrón, el patrón de la sumisión. Y él ya no estaba dispuesto a tolerarlo. Habiendo escapado de la tiranía familiar, juró no someterse jamás a una tiranía sentimental, fuese del tipo que fuese. Fue en esa época, mientras aún estaba con Isidro, pero la relación ya se desmoronaba irremediablemente, cuando el destino le tendió una emboscada en plena Gran Vía de Madrid. Un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Paseaba junto a la Feria del Libro, esa explosión de cultura y gente, cuando vio a un amigo. Y ese amigo iba acompañado de un joven fotógrafo venezolano, alto, atractivo, con una presencia que lo desarmó al instante, que le robó el aliento. Se llamaba Elio Valderrama. El impacto fue instantáneo, visceral, un flechazo que le atravesó el alma. Flipé porque era un pibón, recordaría años después, con su desparpajo habitual, el mismo que usaba para descuartizar famosos en televisión. Nos presentaron y no le dejé escapar. Aquel encuentro fortuito, en mitad del bullicio ensordecedor de Madrid, fue el prólogo de la historia de amor más importante de su vida. Una historia que duraría más de 3 décadas. Un amor clandestino que sería su ancla secreta. Elio se convertiría en el ancla invisible, en el puerto seguro, el único remanso de calma en la existencia más tumultuosa y ruidosa de la prensa española. Y la tormenta, amigos míos, la verdadera tormenta mediática, estaba a punto de desatarse. Mientras su vida personal encontraba, por fin, un rumbo de calma inaudita, su voz profesional alcanzaba la resonancia ensordecedora de un trueno. Jesús Mariñas, con su pluma afilada y su lengua viperina, se unió al programa de radio más icónico del país, protagonistas, junto al mismísimo Luis del Olmo, una plataforma desde la que comenzó a escribir su temida columna en la revista Época. Aquel era el púlpito desde el que diseccionaba sin piedad, sin un ápice de remordimiento, la vida más íntima de los famosos, haciendo temblar a la mismísima realeza del corazón. Cada semana, sus palabras eran esperadas con una mezcla escalofriante de pavor y adicción, una especie de droga mediática que nadie podía evitar consumir. Consolidó su reputación como el periodista más temido de España, el enemigo público número 1 para las estrellas. Pero también, y esta es la paradoja, el más reverenciado y, a veces, el más solicitado para desvelar los trapos sucios ajenos. Su nombre se convirtió en un sinónimo de escándalo, una promesa de revelación que nadie más se atrevía a entregar. Llegaron los explosivos años 90 y con ellos, la leyenda de Jesús Mariñas se cimentó a base de escándalos que dejaron de ser meros cotilleos para convertirse en desafíos directos al poder, en batallas campales que redefinieron el periodismo del corazón. Y entonces, amigos míos, se atrevió a tocar a las 2 figuras más intocables, a las 2 diosas de la España de la época, la locutora más poderosa de la radio, Encarna Sánchez, y la cantante más querida, la mismísima viuda de España, Isabel Pantoja. Imagínense el terremoto que se avecinaba, una guerra sin cuartel. En su columna de Época, Mariñas hizo lo impensable, lo que nadie se atrevía ni a susurrar. Rompió el mayor tabú de la prensa rosa. Desveló, sin decirlo directamente, la verdadera naturaleza de la relación que unía a esas 2 mujeres. No usó palabras soeces, no fue vulgar. Usó el ingenio más puro, la ironía más devastadora. Describió su estrechísimo vínculo con una frase que pasó a la historia, una que aún hoy resuena en la memoria colectiva. Las cosas del querer. Fue la chispa que encendió la hoguera, la gota que colmó el vaso de la paciencia de Encarna. La reacción fue sísmica, brutal. El país entero contuvo la respiración, esperando la siguiente embestida. Encarna Sánchez, la mujer que un día había roto carreras con un solo comentario en su micrófono, la amiga íntima de políticos y banqueros poderosos, lo demandó por atentar contra su honor, una afrenta personal que no podía perdonar. En 1992, la justicia le dio la razón a ella. Una victoria legal que parecía un jaque mate para Mariñas. Pero la sentencia no fue suficiente, ni de lejos, para saciar su sed de venganza, su ansia de destrucción. Se inició lo que el propio Mariñas, con su brutal honestidad,
describió como una venganza extrajudicial, una cacería sin piedad. No fue una pelea limpia, caballeros, fue una campaña sistemática, oscura y despiadada para destruir la reputación, la credibilidad y, en última instancia, la carrera de Jesús Mariñas. Intentaron silenciarlo por todos los medios imaginables, con presiones, vetos y amenazas veladas. Él, por su parte, se mantuvo firme como un roble, inquebrantable. Siempre mantuvo que nunca, jamás aceptó un soborno de la locutora para comprar su silencio. Se aferró a una imagen de integridad incorruptible, aunque para muchos fuera el mismísimo diablo encarnado, el villano perfecto. Esta fue la batalla más grande, la guerra que definió una era, pero no fue la única. Su pluma incendiaria le granjeó otros enemigos poderosos, figuras intocables de la alta sociedad española. Perdió otra batalla legal, esta vez contra el financiero Alberto Cortina y la flamante Marta Chavarrí, un matrimonio que hacía temblar los cimientos de la élite. Mariñas había publicado que ella, durante una pelea monumental en un vuelo de avión, en medio de la estupefacción de los pasajeros, había acusado a Cortina de contagiarle una enfermedad de transmisión sexual. La justicia volvió a fallar en su contra. Dictaminó que sus afirmaciones eran falsas y difamatorias. Una derrota dolorosa en los tribunales. Pero aquí es donde radicaba la verdadera genialidad de Mariñas, su auténtico superpoder mediático. Cada derrota judicial, cada demanda perdida no hacía más que alimentar su notoriedad, su leyenda negra que crecía como la espuma. Lejos de hundirlo en el ostracismo, lo convertía en un mártir de la libertad de expresión para unos pocos valientes. Y en el villano perfecto, el monstruo mediático, para la gran mayoría. Demostró una y otra vez que se podía desafiar a los poderosos, asumir las consecuencias legales con una sonrisa sardónica, y no solo sobrevivir, sino salir fortalecido en el único tribunal que realmente le importaba. El de la opinión pública, el de las audiencias que lo adoraban y temían a partes iguales. Sus palabras, además de provocar demandas millonarias, también incitaban a la violencia física más primitiva. El episodio más bochornoso y célebre, un auténtico ridículo nacional, fue el que protagonizó con un premio Nobel de Literatura, el mismísimo Camilo José Cela. En un acto público, delante de todos los presentes, Cela no pudo contener la rabia. Una furia ciega, por unos comentarios que Mariñas había hecho sobre su esposa, Marina Castaño. El escritor se acercó con paso decidido y le propinó un puñetazo en la cara. Imaginen la escena, amigos. El máximo exponente de las letras españolas, reducido a la violencia callejera por la pluma venenosa de un cronista de sociedad. Fue la prueba definitiva, la demostración irrefutable. El periodismo de Mariñas era capaz de hacer saltar por los aires el decoro de la élite cultural, social y económica del país. Si la prensa escrita lo había hecho temido, la televisión estaba a punto de convertirlo en un icono nacional, en una figura ineludible de la cultura popular. Y lo más importante, lo convirtió en el arquitecto de un nuevo formato de entretenimiento. Un formato que hoy domina la parrilla y que le debe su existencia, el debate del corazón, la carnaza televisiva elevada a la categoría de arte. Su salto al estrellato absoluto se produjo en un programa emitido desde la televisión valenciana. Un programa que hoy se estudia como la semilla, el origen primigenio, de todos los debates del corazón que vinieron después. Se llamaba Tómbola y era una auténtica bomba de relojería. En ese plató caótico, estridente, lleno de humo de cigarrillos y gritos desaforados, Mariñas encontró su hábitat natural, su reino perfecto. Era una jungla, y él era el depredador alfa, el rey indiscutible que marcaba las reglas del juego. No era un mero colaborador más. Era el maestro de ceremonias del conflicto, el provocador jefe, el director de orquesta del drama. Se convirtió de la noche a la mañana en uno de los periodistas mejor pagados de toda la industria televisiva, una cifra astronómica que lo situaba en la cima. Demostró, con cifras de audiencia estratosféricas y con un cheque tan gordo que no cabía en el bolsillo, que el escándalo era un negocio muy, pero que muy rentable, una máquina de hacer dinero desatada. Y en ese circo romano, en esa arena de gladiadores mediáticos, encontró a su némesis perfecta, la también periodista, la volcánica, la incontrolable Carmen Marchante.
Su enemistad, una batalla campal sin tregua, se convirtió en un espectáculo en sí mismo, en una atracción principal que todos querían ver. Era una guerra de guerrillas televisada, un duelo de sarcasmos y descalificaciones que regaló a la cultura popular la frase inmortal. La frase que todos, alguna vez, hemos escuchado o repetido. «Que te calles, Carmen». La rivalidad alcanzó un nivel de fama tan absurdo, tan desquiciado, que fue parodiada hasta la saciedad por el dúo humorístico Cruz y Raya, que llegaron a escenificar una boda ficticia de ambos en el propio programa. Fue la señal definitiva de que la representación había devorado por completo a la realidad, que ya eran personajes de una obra que ellos mismos escribían en directo, sin guión, sin límites. El plató de Tómbola y otros programas que vinieron después se convirtieron en un campo de minas para cualquier famoso que osara sentarse en esa silla caliente, esa silla eléctrica del cotilleo. Los enfrentamientos de Mariñas eran legendarios, icónicos, constituían el principal atractivo del formato. La gente no sintonizaba para ver al invitado, sintonizaba para ver cómo Mariñas lo destrozaba sin piedad, cómo le desollaba en vivo y en directo. Se recuerda el momento tenso, agrio, cargado de veneno, con la cantante María José Cantudo, una diva que se las gastaba. Tras un intercambio de acusaciones que cortaba la respiración, ella abandonó el plató, enfurecida. Se rumoró, y la leyenda urbana aún persiste con fuerza, que antes de irse le había escupido al mismísimo Mariñas. Él, impasible, sin mover un solo músculo de la cara, miró a cámara y sentenció con una calma terrorífica. «No pasa nada, las cosas se toman de quien vienen», una frase lapidaria que demostraba su control absoluto. En otra ocasión, en el programa La Máquina de la Verdad, un enfurecidísimo Miguel Bosé, harto de sus ironías punzantes y sus comentarios destructivos, se giró hacia la presentadora, la gran María Teresa Campos, y exigió en directo, con voz de trueno, su despido inmediato. «Te exijo que eches a este señor por sus coletillas tan frívolas», gritó el cantante, desquiciado por la rabia. Mariñas apenas sonrió, esa media sonrisa que aterraba a sus víctimas. Sabía que era intocable, un dios en su reino de escándalo. Pero quizás el momento más icónico, la espantada que definió una era entera de la televisión del corazón, fue la de Chabeli Iglesias, la hija del mismísimo Julio Iglesias y de la elegantísima Isabel Preisler. Incapaz de soportar el interrogatorio implacable, se arrancó el micrófono con un gesto de furia contenida y se marchó del plató, profiriendo una frase que se grabó a fuego en la memoria colectiva de España. «Me da vergüenza tu programa, estas gentes son gentuzas». Lejos de ser fracasos o momentos vergonzosos, esos abandonos eran victorias, medallas de oro en el pecho de Jesús Mariñas. Generaban titulares durante semanas, disparaban las audiencias a picos históricos y consolidaban su imagen de periodista indomable. La bestia negra ante la que ni los nombres más ilustres podían mantener la compostura. Había creado un nuevo paradigma televisivo, un mundo donde el drama entre los tertulianos era tan o más importante que el invitado de turno. Habían nacido la telebasura, el género que hoy nos consume, y él era su rey indiscutible, su monarca absoluto. Pero ahora quiero que olvides por un momento al hombre de la televisión. Olvida los gritos, olvida a Carmen, olvida el gentuzas. Porque detrás de ese personaje público, de ese provocador que orquestaba el caos con una maestría siniestra, existía un hombre que vivía una vida de asombrosa dualidad. Un hombre que compartimentaba su existencia en esferas que eran radicalmente opuestas, tan diferentes como el día y la noche. Por un lado, era el guardián silencioso de uno de los secretos mejor guardados de la transición española. Un secreto que muy pocos conocen aún hoy. Sus encuentros privados con el rey Juan Carlos I. Esto no es una especulación. No es un rumor de pasillo, amigos. Esto es una verdad brutalmente confirmada. Periódicamente, un coche oficial del Palacio de la Zarzuela lo recogía discretamente, como un fantasma en la noche. Lo llevaban a reuniones privadas con el monarca, encuentros a puerta cerrada donde se jugaba la verdad de un país. Pero en esas reuniones, lejos de la adulación y el peloteo barato del resto de la corte, Mariñas no iba a rendir pleitesía. Iba a contarle al rey
lo que se cocía en la calle, la verdad sin filtros, la que nadie se atrevía a pronunciar. Le ofrecía al jefe del Estado una perspectiva sincera, sin adornos, cruda, la que nadie más se atrevía a dar. Y aquí viene la mayor paradoja de su vida, la que te hará replantearte todo lo que creías saber de él. Jesús Mariñas, el hombre que vivía de desvelar las intimidades ajenas, el rey de la filtración más salvaje, jamás, ni en sus peores momentos, filtró una sola palabra de aquellas conversaciones. Demostró un código de lealtad inquebrantable, férreo, que contrastaba brutalmente con su trabajo diario, una lealtad que lo engrandecía. Según él mismo contó, nunca hablaron de la vida privada del rey. Su papel no era el de cotilla real, era el de un termómetro social, un confidente del pueblo para el monarca. Ese era uno de los pilares de su vida secreta, la vida que ocultaba del ojo público. El otro, el más importante, el que sostenía su alma, era su relación con Elio Valderrama, aquel fotógrafo venezolano que conoció en plena Gran Vía, en aquel flechazo inesperado, se había convertido en su compañero de vida durante 32 años. Una eternidad de amor silencioso. Era su ancla en medio de la tempestad, su puerto seguro, su refugio. Mientras Mariñas era un torbellino de ironía, conflicto y ruido ensordecedor, Elio era la calma personificada, una presencia discreta, constante, siempre en un segundo plano, la sombra protectora del hombre más ruidoso de España. El propio periodista, tan poco dado a la ternura pública, tan reacio a mostrar debilidad, le atribuyó el mérito de haberlo salvado de sí mismo, de sus propios demonios. Elio me ha hecho mejor persona, dijo con una sinceridad inusual. Me enseñó a contener mis impulsos, a no ser tan descontrolado. Su relación desafiaba todas las convenciones de la época, todas las miradas de juicio de una sociedad que no entendía de amores distintos. La describieron como una relación abierta, una unión basada en el cariño más profundo, en la comprensión mutua y en una lealtad a prueba de todo. Mucho más que en la exclusividad de un amor romántico tradicional. Era un pacto moderno, definido en sus propios términos, vivido de puertas para adentro, lejos, muy lejos de la mirada pública, del escrutinio de la prensa que él mismo encabezaba. Durante 27 años vivieron así, en ese equilibrio perfecto, casi imposible, entre el personaje público, ruidoso y conflictivo, y el hombre privado, tierno y leal. Y entonces, contra todo pronóstico, decidieron formalizar su vínculo. Pero lo hicieron a su manera, la única que conocían, en el más absoluto y hermético secreto. El 18 de julio de 2016, en el despacho de un notario de Madrid, y con la única compañía de dos amigas íntimas como testigos, Jesús Mariñas y Elio Valderrama se casaron en el más absoluto silencio. El mundo no se enteró, no hubo portadas de revista, no hubo exclusivas millonarias, no hubo fotógrafos acechando en cada esquina. La motivación, explicada por Mariñas tiempo después, con una sencillez conmovedora que desarmaba, lo resumía todo. Me he casado porque sentía que se lo debía a Elio. No fue una celebración para el mundo, fue un tributo privado, un gracias sincero por casi 3 décadas de compañerismo incondicional. Aquel hombre que se hizo millonario exponiendo las bodas, los bautizos y los divorcios de otros, protegió la suya con un celo extraordinario, con una discreción que rozaba lo irónico. El mayor escándalo de Jesús Mariñas era quizás su insólita capacidad para el amor sereno y la lealtad silenciosa, su jardín secreto donde nadie podía entrar. El crepúsculo de su vida fue un periodo de reflexión, de calma, y como no podía ser de otra manera para él, fue una última batalla por controlar su propia narrativa, por dejar su verdad escrita. En junio de 2021 publicó sus memorias, Jesús por Mariñas, Memorias desde el corazón. Era su intento final de tener por fin la última palabra sobre una vida que había dedicado a describir la de los demás, a juzgarla, a diseccionarla con su bisturí. Poco después, el 11 de octubre de ese mismo año, utilizó el formato que también conocía, el que él mismo había perfeccionado, una exclusiva bomba. En la portada de la revista 10 Minutos, comunicó la noticia más difícil de su vida, la que lo enfrentaba a su propia mortalidad.
Padecía un cáncer de vejiga. Se lo habían diagnosticado solo 2 meses antes. Un golpe demoledor. Su reacción pública fue un reflejo perfecto de la dualidad que lo había definido siempre. Esa contradicción constante que era su esencia. Por un lado, admitió con una honestidad descarnada el miedo atávico de su generación a esa enfermedad, el pavor a pronunciar esa palabra. A mí decir que tengo cáncer, confesó, es como decir que me voy a morir mañana. Era el hombre asustado, el niño de A Coruña vulnerable ante lo inevitable. Pero por otro lado, proyectó la imagen pública del guerrero desafiante, del luchador que no se rinde jamás. Repetía como un mantra en cada entrevista: estoy seguro de que voy a salir de esta, lo voy a superar. Era el personaje que se negaba a doblar la rodilla. En esa lucha final, Elio Valderrama dejó de ser solo su compañero. Se convirtió en su cuidador, en su sombra protectora, en su apoyo incondicional. La persona fundamental en su vida, como el propio Mariñas, lo definió con una emoción que pocas veces mostraba. Fiel a su naturaleza de trabajador incansable, a su ética de la vieja escuela, Mariñas se negó a retirarse. Se negó a que la enfermedad le quitara lo último que le quedaba, lo que más amaba, su oficio. Continuó escribiendo casi hasta el final, con una fuerza de voluntad sobrehumana. Y en un último acto de devoción que resulta profundamente conmovedor, protagonizó la escena más íntima, más personal de toda su carrera. Desde la cama del hospital, cuando el cuerpo ya no le respondía, cuando sus manos, antes tan hábiles con la pluma, ya no podían teclear ni un solo carácter. Le dictaba su última columna a Elio, a su marido. El hombre que siempre estuvo en la sombra, el discreto compañero de vida, se convirtió literalmente en su voz, en su última conexión con el mundo que tanto amaba y odiaba a partes iguales. Era la culminación de un amor que había resistido todas las tormentas. A finales de marzo de 2022, su estado empeoró gravemente. La enfermedad avanzaba sin piedad. Fue ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, su última parada. Allí, rodeado por el amor silencioso y constante de su marido, lejos de las cámaras ávidas, del ruido ensordecedor y de la furia mediática, Jesús Mariñas falleció. Era el 10 de mayo de 2022 y tenía 79 años. Sus últimas voluntades fueron su declaración final, su última gran exclusiva, el cierre perfecto para una vida de contradicciones extremas. El hombre que había vivido del espectáculo, que había sido el epicentro del ruido mediático durante décadas, exigió la discreción más absoluta para su despedida, un silencio sepulcral. No quiso tanatorio, no quiso funerales multitudinarios, no quiso misas. Su único deseo fue que sus cenizas fueran esparcidas en las aguas inmensas del Océano Atlántico, frente a la costa de su A Coruña natal, su origen, su casa. El mismo destino que años atrás había elegido para su adorada madre, Manuela. Fue un regreso al origen, un cierre de círculo poético y desgarradoramente silencioso. El hombre que inventó el ruido eligió el murmullo eterno del mar para su último adiós, despidiéndose no como el personaje Jesús Mariñas, sino como el hombre que siempre fue y que muy pocos conocieron, Jesús Manuel Pérez Mariñaz, el hijo de Manuela. Gracias por habernos acompañado en este viaje tan intenso, tan lleno de matices, al corazón de un personaje inigualable. La vida de Jesús Mariñas nos demuestra que a menudo las figuras más polémicas, los monstruos mediáticos que creíamos conocer, esconden las historias más profundas, más humanas y más contradictorias. Si esta historia te hace impactado, si te ha dejado pensando en la complejidad del ser humano y quieres seguir descubriendo las vidas secretas de las celebridades más importantes, no olvides suscribirte ahora mismo a nuestro canal Olor a Farándula, toca la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros relatos más impactantes. Y no te vayas, porque ahora mismo están apareciendo en pantalla más vídeos de nuestro canal que te lo aseguro, te van a atrapar de principio a fin. Hasta la próxima.